Eh, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a charlar algunos conceptos de lo que son los jardines acuáticos, cuáles son las cuestiones básicas a tener en cuenta. Vamos a hacer un poquito de historia para saber de dónde viene esto, algo que parece que es una novedad, en realidad no es tan así, para después poder entrar en detalle en los grandes grupos que vamos a ver que son, por un lado, todo lo que son estanques y lagunas, por otro lado, todo lo que es piletas ecológicas y por último, jardines de lluvia, y después veremos algunas otras cosas más, pero en la última unidad. Pero serían los tres grandes grupos que tenemos de jardines acuáticos. Pero primero tenemos que ver algunas cositas de qué se trata esto de un jardín acuático. Ya el título de la materia es un poco restrictivo porque nos habla de estanques y piletas, cuando en realidad vamos a ver que hay una gran variedad de jardines acuáticos. Eh, Como dice acá, o sea, sabemos, ya lo venimos charlando y viendo desde que empezamos con el curso de ingreso, el curso de nivelación en química, la importancia que tiene el agua. Pero más allá de esa importancia biológica, esa importancia física que aporta el agua a los sistemas ecológicos, a los biosistemas, también en nuestro jardín el agua nos va a aportar una cantidad de cosas, como por ejemplo movimiento, frescura, un punto de atracción, una, una cosa novedosa, algo distinto, por el solo hecho de estar. O sea, no nos tenemos que quedar solamente con eso de que el agua es útil para las plantas y para los animales, sino que en este caso lo estamos usando como un recurso para poder mejorar nuestro jardín. Eh, Además de que ya vamos a ver que tenemos distintos tipos de jardines acuáticos, distintos tipos de estanques, porque el agua también ha sido utilizada como una forma de transmitir serenidad, de transmitir paz, de relajar los sentidos. Eh, También tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, qué tipo de jardín tenemos, para qué lo vamos a utilizar al momento de hacer o plantearnos incluir todo un ecosistema acuático en nuestro parque o nuestro patio. Y no nos olvidemos que además del agua, vamos a tener varios componentes. Aquí ya no es solamente tener un jardín donde pongo plantas y si no funciona las puedo cambiar. Lograr estabilizar un ecosistema acuático lleva tiempo, lleva trabajo. Tenemos que pensar que todo, para que esté en equilibrio, todo lo que está ahí adentro, excepto las rocas, las piedras y alguna escultura, todo está vivo. Porque no solamente tenemos que pensar en las plantas, que vamos a ver que tenemos distintos tipos, vamos a ubicarlas en distintos lugares, cada una va a aportar cosas distintas, sino que también tenemos pájaros, tenemos insectos, tenemos peces, ¿sí? Entonces, hay todo un ecosistema que está funcionando que lograr equilibrarlo es complicado. Por eso hay una pregunta que suele aparecer cuando hablamos de jardines acuáticos, de estanques, de lagunas, y ya lo vamos a ver después cuando hablamos de piletas ecológicas, que es, ¿puedo usar el agua de ese estanque para regar? A ver, podemos. El tema es que lograr el equilibrio, como yo les comentaba, lleva un tiempo. Entonces, si yo le estoy sacando agua a ese sistema que estaba en equilibrio y le estoy agregando agua nueva donde me va a hacer todo un desequilibrio este, de microorganismos, todo un desequilibrio de acidez del agua, de contenido de sales, todo un desequilibrio que va a tener que volver a funcionar todo el ecosistema para volver a equilibrarlo.
y otra vez voy a sacar agua. Entonces, a ver, si el estanque, por eso también, ¿para qué estoy armando el estanque? Si estoy armando para aprovisionar agua, para poder regar en momentos de falta de agua o de falta de lluvia, es un tipo de estanque el que tengo que armar. Es un estanque más funcional, donde las plantas prácticamente no van a estar. Ahora, si lo que yo quiero lograr es justamente agregar todo ese contenido paisajístico, vamos a tener que pensar en otra cosa. Los jardines acuáticos existen desde hace muchísimos años, miles de años, ¿sí? Y en todo se emplea el agua para todo esto. Si bien nacen como una forma, ya, los primeros estanques nacen hace más o menos 7.000, 8.000 años, y justamente nacen como una forma de acumular agua para riego o acumular agua para criar peces, que lo hacían los chinos allá por el año 6.000 a.C., pero vamos a ver que eso después evolucionó y el agua se empieza a utilizar como un elemento decorativo, como un elemento que aporta lo que le decía, aporta paz, aporta armonía, aporta frescura y deja de ser esa funcionalidad. Y así vamos a tener los grandes jardines renacentistas italianos, que los tienen que haber visto en Jardinería y Sociedad o en Jardinería 1 o 2, que eran jardines fastuosos, con mucha proliferación de plantas y de aguas y de fuentes y de estatuas. Después, ya un poco más funcional, pero también buscando la belleza, que era todo lo que hacían los ingleses con sus fosos en las casas de campo, donde ya le empiezan a agregar animales, le empiezan a agregar los cisnes, los patos, empiezan a agregar toda una composición en ambientes ya un poco menos artificiales, y por supuesto todos los que son los jardines y los patios de todo el arte andaluz, árabe, que quedó en España y en gran parte del norte de África y Asia, pero donde tenemos en España la Alhambra con todos sus jardines, con muchísima proliferación de fuentes y de agua. Y le decía, los estanques son pequeñas cavidades hondonadas donde se acumula el agua, que pueden ser naturales, como están comunicados con el mar o con un río, o pueden ser hechos por el hombre. ¿Para qué? Para lograr un objeto decorativo o para lograr una cuestión funcional. Eh, y lo que le decía, parece que esto empezó hace muy poquito y en realidad esta película de los estanques y del uso del agua se remonta hace muchísimos años. Como yo le decía, ya los chinos hace 6.000 años lo usaban para regar y para criar peces. ¿Sí? Hacían una especie de producción combinada, una producción ecológica donde tenían arroz junto con peces y podían usar los dos y proveerse de los dos alimentos, pero además el arroz le aportaba cosas a los peces y los peces ayudaban al arroz. Era una interacción positiva de ambos lados y, y eso era muy productivo. Y era una especie de producción, no era una especie, era una producción agroecológica donde vieron que después podían seguir agregándole cosas y no solamente tener un uso práctico, sino un uso decorativo. Pinturas de estanques, de piletas, de lagunas, aparecen, fíjense los egipcios en esto es una foto de una pintura que aparece en una tumba de Tebas, del antiguo Egipto, donde se ve, no hay duda de que esto es un estanque, donde tenemos peces, tenemos patos, esto deben ser nenúfares, ¿sí? Plantas de flor sumergidas y toda una serie de plantas alrededor que forman todo árboles, plantas de flores, árboles
con flores, árboles, frutales, todo eso hace que eso se convierta ya no en una cuestión práctica. Piensen que como práctico los egipcios tenían el Nilo, vivían a la orilla del Nilo, uno de los ríos más grandes, más caudalosos, más largos del mundo, y sin embargo en sus casas, en su residencia, sentían necesidad de tener y aportar todo lo que venimos hablando que aporta el agua y los jardines acuáticos. Volvemos a lo que le decía, un poco más acá, si bien esto nace en el Oriente, no queda ahí. Muy rápido las civilizaciones occidentales lo toman y lo empiezan a utilizar, y así encontramos lo que yo le decía, jardines italianos donde el agua era el protagonista central, pero a su alrededor se creaba todo un ambiente que lo que buscaba era esa belleza, esa tranquilidad, esa frescura. Fíjense, esto es un jardín del Renacimiento italiano donde hay esculturas, hay estatuas, hay fuentes, aquí hay una fuente, hay toda una serie de construcciones que no tienen que ver con lo práctico, tienen que ver con la belleza, con buscar aportar una cuestión estética. Lo que le decía, los fosos de las casas de campo en Inglaterra. Fíjense, aquí hay un gran castillo, el castillo de Pelvorn, en Inglaterra, donde, otra vez, arman el foso, que estos fosos, en realidad, en su primer momento tuvieron un uso práctico, eran los fosos que rodeaban los castillos y que servían como una primera barrera de defensa. Después, cuando ya los castillos ya empiezan a ser, allá por el 1800, 1900, dejan de tener un uso militar y como fortaleza y pasan a ser residencia, y ya los nobles lo toman como su casa, como su habitación, empiezan a agregarle estéticamente cosas, y esos fosos, esos pozos llenos de agua, que incluso en la época medieval eran aguas podridas, aguas que eran un caldo de cultivo de enfermedades, de insectos, de una cantidad de plagas, empiezan a sanearlos, empiezan a darle una vuelta de tuerca y empiezan a agregarle toda una cuestión estética con plantas, con animales, con un saneamiento, abriéndole y permitiendo que el agua no quede estancada, sino que se mueva, que corra, y se generan estos fosos que cuando nosotros pensamos en nuestro lugar como en un foso, pensamos en un pozo lleno de agua podrida. Bueno, no. Para la cultura inglesa y para los diseñadores ingleses, un foso es un estanque ya no tan artificial como esto, donde acá vemos que la mano del hombre está por sobre todo, prácticamente no queda naturaleza sin intervenir, frente a esto que aquí ya tenemos un lugar un poco más natural. Y acá ya nos vamos dando cuenta de que cuando hablamos de estanques, empieza a abrirse un abanico muy grande. Podemos tener estanques naturales y podemos tener estanques artificiales, o estanques de tipo natural y estanques totalmente artificiales. Acá tenemos una casa de campo inglesa que, si bien se transforma en una casa de campo, pero si ustedes ven, mantiene cierto aspecto de castillo medieval, donde tenemos las torres de defensa, tenemos murallas, casas de piedra, y donde acá se ve que el foso rodeaba como primera muralla, y aquí no sale bien a la foto, pero acá se encuentra un puente que permitía el ingreso a la casa, a la villa, al castillo. Y otra vez, eso que antes, en la época medieval, cuando estaba como defensa, por supuesto que toda esta vegetación no estaba, esto estaba totalmente limpio justamente para que no se pudieran esconder los enemigos, y este agua estaba podrido, estaba encharcado, era muy pestilente, pero aquí ya empiezan a mejorarlo,
empiezan a aparecer algunas plantas flotantes en esta zona, empiezan a aparecer plantas de ribera, estas otras plantas que ya son tipo plantas palustres, arraigadas, ya las vamos a ver después cuando veamos los tipos de plantas que se pueden utilizar, que si bien tienen una parte sobre tierra firme, entierran sus raíces en el agua, en la parte barrosa, y cumplen una doble función estética, pero por otro lado consolidar todos estos bordes para que no se desboronen. Esto es el cambio que hicieron los ingleses de los fosos de defensa a estos fosos de casa de campo. Y por supuesto, esto es una maravilla, es uno de los patios de la Alhambra. Saben que la Alhambra fue una ciudadela, mitad fortificación, mitad residencia, que fue una de las únicas que quedó en pie después de la reconquista española. Está en Andalucía, en el sur de España, y justamente Andalucía fue una de las últimas ciudades en ser recuperada por los Reyes Católicos, y justamente por eso quedó en pie, porque todo lo que iban conquistando, iban destruyendo todo lo que rememoraba o remontaba a lo que era el arte morisco, el arte árabe de España. Y por suerte, uno de los últimos lugares que se recupera es Andalucía, y se decide no destruir esto que hoy es lo único que nos ha quedado de ese arte muy especial que tuvo la historia clásica, porque estamos hablando de alrededor del 1100, 1200 que pasó esto, que se construyó esto hasta el 1490 y pico, 92, que se termina de recuperar por los reyes españoles. Bien, por otro lado, acá vimos jardines con muchísimo contenido artificial, jardines muy amplios. Fíjense que acá hay, esto que se ven acá caminando son personas, así que imaginen el tamaño que tiene este estanque, o en este mismo caso, muy amplios. Aquí también jardines amplios con mucha construcción. Y los japoneses, por su territorio, un territorio muy agreste, muy rocoso, volcánico, montañoso, con muy poquitos lugares de tierra fértil, con muy poquito lugar donde poder asentarse y vivir y producir sus alimentos. O sea, es un país muy pobre en recursos, y justamente todo está limitado al espacio, todo espacio está limitado. No es que cuando nos cuentan de que viven en casas muy chiquititas, no es que porque son así ahora, eso lo hizo miles de años de historia donde no tenían lugar, donde tal vez tenían 2 o 3 hectáreas y ahí tenían que producir arroz, producir verduras, producir aves de corral, criar 2 o 3 vacas, y todo ahí junto. Entonces, eso también influyó en su arte, y los japoneses generaron toda una serie de jardines en espacios reducidos, donde justamente son los típicos jardines acuáticos que por ahí más conocemos o que más pensamos cuando hablamos de un jardín acuático. Jardines donde la naturaleza está presente, donde la mano del hombre es muy sutil, hay intervención, pero es muy sutil. Fíjense aquí, plantas achaparradas, no bonsai, pero sí enanizadas, mucha roca. Esto que se ve acá, la foto no es muy buena, pero esto que se ve acá es un arroyito que corre sobre piedras, musgo y césped, musgo de este lado, césped de este otro lado, recreando un arroyito, un curso de agua de la naturaleza, pero metido en un jardín. En este caso lo que buscaban era justamente esa paz, esa tranquilidad que genera el agua corriendo entre piedras, salpicando, con alguna pequeña cascada. Otra idea, otro tipo de jardín que se puede hacer. Un jardín donde prácticamente no intervenimos, aunque sí intervenimos mucho, porque todo esto es artificial. Eh,
no solamente estas rocas no quedaron ubicadas así porque sí, toda y cada una de estas rocas fue ubicada pensando estratégicamente dónde ponerla, cada una de estas plantas fue ubicada pensando estratégicamente dónde ponerla, y la intervención es grandísima, pero con una sutileza que prácticamente no nos damos cuenta. En Argentina también tenemos históricos jardines acuáticos y parques relacionados con el agua. Tal vez el más emblemático y que cuando tratamos de pensarlo no nos acordamos, no nos damos cuenta, porque cuando hablamos del Parque 3 de Febrero no sabemos de qué es, pero si yo le digo los bosques de Palermo o el lago de Palermo, sí nos acordamos y sí sabemos de qué se trata. Fue diseñado por un ingeniero agrónomo y un arquitecto francés, Benito Carrasco y Carlos Thais, y tiene ya más de 100 años. Esto que estamos viendo es parte del lago que queda cuando se construye este parque. Esa zona de Buenos Aires es una zona baja, encharcable, inundable, que se lo llama a estos dos paisajistas, a Benito Carrasco y a Carlos Thais, y se les encarga que recuperen toda esa zona. Ustedes piensen que Buenos Aires, gran parte de lo que hay en Buenos Aires era zona pantanosa, zona encharcable, con mucho barro, mucha agua, muchos mosquitos. La verdad que aún hoy uno sigue pensando por qué los primeros adelantados decidieron fundar ahí una ciudad. No es el mejor lugar. Hoy por hoy se ha recuperado un montón de lugar y esto, por ejemplo, se fue recuperando, se fue rellenando y se parquizó toda esa zona, se crearon los bosques de Palermo, se creó todo un parque y se dejó como remanente ese lago interior que es muy grande y es muy interesante. Y mucho tiempo después, mucho más acá, hace aproximadamente unos 50 años, la Embajada de Japón decide contratar a un agrónomo que se había egresado de la Universidad de Tokio, la Universidad de Agronomía, de la Facultad de Agronomía de Tokio, Yasuo Innomata, que le encarga la construcción, también en Palermo, de un jardín japonés, de un jardín, un parque, para, digamos, que fuera utilizado por toda la comunidad, pero fundamentalmente para la comunidad japonesa, y fue el que armó el jardín japonés o el parque japonés de Buenos Aires. Después, un tiempo después lo hizo también el de Escobar. Y aquí podemos ver otra vez, ya cambia el estilo, fíjense, todo lo que era el primero que vimos, todo lo que vemos cuando hablamos de los bosques de Palermo, un parque con un gran lago, que nos hace acordar un poco a lo que veíamos a los jardines ingleses o jardines europeos no renacentistas, sino ya modernos, con grandes arboledas, con caminos, con paseos, con un gran lago, versus un jardín de estilo japonés, donde otra vez acá podemos ver una gran profusión de flores, cascadas, estos cursos de agua que si prestamos atención, el agua no está quieta, no es un lago como el caso del bosque de Palermo, sino que es un tipo arroyo con peces de colores que se mueven, que le aportan otro aspecto interesante, con puentecitos que pasan por sobre los arroyos. Esto es el Parque Japonés de Buenos Aires y este es el de Escobar. Y como decían, yo acá no traje algunos ejemplos, pero sí, a ver, los aztecas fueron grandes usuarios del agua. Ustedes piensen que el imperio azteca se construye sobre una isla que estaba en el medio de un lago. Ahí había una antigua ciudad que había sido abandonada por sus antiguos habitantes. Cuando llegan los mexicas, los aztecas, que después se conocen como aztecas, encuentran esta ciudad en el medio de una isla y como en ese momento eran un pueblo relativamente chico y débil, deciden refugiarse ahí. Pasan en canoa y se refugian ahí. ¿Qué pasa? Es una isla.
y toda rodeada por un gran lago, el lago de Texcoco. Y inventan un sistema de construcción que hasta aún hoy se sigue utilizando y que hoy es patrimonio cultural de la humanidad, que son las chinampas. ¿Qué hacían ellos? Ellos armaban, si bien empiezan como para producir comida, para producir verduras, para producir árboles frutales, terminan después usándolas también para producir flores, para mejorar la parte estética de sus palacios y de sus casas. Armaban unas estructuras de caña y barro, iban entrelazando cañas y con capas de barro, y armaban una estructura de más o menos 1 metro, 1,20 metros, que flotaba. Como eso tenía caña, barro, pero poco, musgo, plantas, residuos de plantas verdes, se formaba toda una especie de plataforma, se forma una especie de plataforma que tienen más o menos unos 2 o 3 metros de ancho y pueden tener hasta 10 metros de largo, y la última capa la hacían de tierra fértil negra, y sobre eso sembraban. Y ahí sembraban verduras, sembraban árboles, sembraban flores, plantas decorativas, y fue una expresión muy interesante de lo que eran los jardines acuáticos, de lo que serían un uso estético de los jardines y del agua. En general, nuestras culturas, no tenemos culturas, si bien había muchas culturas que estaban relacionadas con el agua, no hicieron un gran desarrollo de jardines acuáticos, pero esto sí cabe destacarlo. También teníamos algunas culturas en la zona de Colombia y en la zona de el Amazonas, que armaban y utilizaban el agua como un elemento estético y no solamente como un elemento usual. Pero podríamos seguir nombrando miles de casos. Los jardines colgantes de Babilonia, que si bien todavía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que aún hoy no se sabe si existieron realmente o no, si bien muchos historiadores en distintos momentos los describieron y dijeron que sí existían. Babilonia, la zona que hoy es Irak, Siria, esa zona, que en ese momento no era una zona tan desértica, sino que era bastante más fértil, pero así todo, no había no era una zona tropical y con mucha exuberancia. Entonces uno de los reyes de Asiria se casa con una princesa, con una mujer de los Medos, que era otra tribu, otra civilización que vivía más al norte sobre las montañas, y ahí sí, con una zona mucho más de vegetación mucho más frondosa, más grande, más bonita, y dicen que la princesa estaba muy bien, estaba muy feliz, pero extrañaba su tierra. Entonces, ¿qué hace este rey? Como no había mucho tierra fértil en el desierto como para hacer estos jardines, manda a construir jardines colgantes, que no es ni más ni menos que agarrar y hacer grandes piletones gigantes en parecían colgantes porque estaban en distintos niveles, un poco como las terrazas que usaban nuestros incas acá en Sudamérica, pero que los incas lo utilizaban para sembrar y donde era una agricultura de regadío, pero con un uso muy limitado del agua. Acá el agua dice que era abundante, que había cascadas, que había riachos, que había arroyitos, que había fuentes, que había lagos, todo eso armado en grandes piletones, grandes macetas gigantes, donde incluso se llegaban a plantar árboles de hasta 30, 40 metros. Si eso no es un jardín acuático, bueno. O sea que todo lo que nosotros querramos inventar ya se usó, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que empezamos a charlar al principio, no es fácil manejar ese ambiente. Hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado, mucho conocimiento para que ese ecosistema acuático que estamos armando esté en equilibrio. Recuerden lo que vimos allá en Sanidad hace un año, en algunos casos hasta 2,
cuando veíamos sanidad, que yo le decía, las plagas no aparecen porque sí. Las plagas aparecen cuando el ecosistema que estamos interviniendo se desequilibra, porque insectos que coman plantas, plantas que crezcan donde no las esperamos que crezcan, siempre existieron en la naturaleza. Ahora, ¿cuándo eso se transforma en plaga? Cuando nosotros, cuando interfieren con nuestro cultivo. ¿Y cuando interfieren con nuestro cultivo y los enferman o los debilitan? Cuando todo el ecosistema se desequilibra. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos un cantero y vuelvo a mi viejo ejemplo de un parterre, un cantero de rosas, donde tengo 10 rosales, y están todos amontonados, y vienen los pulgones y la invaden, y la fean, y las enferman, y bueno, saco y pongo nuevo. Porque de última, bueno, en vez de poner 10 rosas, pondré 5 o 6. Pero acá, si yo armo todo el gasto, me voy, como decía Matías, y busco un pedazo de lona en crespo y lo traigo y hago el pozo y pongo la lona y pongo las piedras y pongo la arena y consigo plantas distintos tipos y lo armo y los pececitos y si no manejo todos los parámetros, el agua se me empieza a llenar de algas o se me empieza a llenar de hojas secas de otros árboles. Ya si se me llena de algas, empiezan a quedarse sin oxígeno el agua, se me mueren los peces, si se me mueren los peces, empiezan a proliferar, depende de qué peces tenga y para qué los tenga, o me empiezan a proliferar los mosquitos, me empiezan a proliferar más algas y más plantas acuáticas que me tapan todo y al final termino teniendo un coso verde que no sabemos bien si hay agua abajo o no hay agua, o se me caen las hojas, se me pudren, se me produce una pérdida de oxígeno y un aumento de la nitrificación, se me produce una eutroficación del medio, se me aumenta la cantidad de algas verdes, o peor aún, la cantidad de algas marrones y se me forma todo como una especie de moho baboso de color marrón feo arriba. Entonces, ¿y cómo manejo eso? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No es algo nuevo, no es algo difícil. Hay que tener cuidado, prestar atención y poner sobre el agua y sobre mi jardín acuático todo lo que aprendimos en la carrera. Ya vamos a ver si yo tengo un agua, si el agua que yo voy a utilizar en mi estanque es agua ácida, estamos hablando de agua que disuelve metales, pero un agua con un 5,5 de pH es un agua ácida y es un agua que se puede encontrar en algunos lugares. ¿Pondré piedras de reacción ácida o pondré piedras de reacción alcalina? Al revés, tengo piedras alcalinas. ¿Qué hago? ¿Pongo piedras alcalinas o piedras ácidas? ¿Qué me conviene? ¿Por qué? ¿Cómo corrijo si no todo eso que me pasa, esas reacciones químicas que empiezan a pasar adentro del agua por los materiales que yo dije, mirá qué linda esta piedrita, pum, y las puse sin tener en cuenta qué iba a pasar con esas piedras cuando se mojaran, si me iban a producir ácidos o hidróxidos, y qué pasa con el agua que tengo, si es ácida o es alcalina. Entonces, todas esas cosas, mira qué lindo, pongo, y voy a poner pececitos, y bueno, pongo pececitos y pongo 20. Resulta que los pececitos que yo compré, que tenían 5 centímetros y pesaban 10 gramos cada uno, resulta que ahora son peces que miden más o menos medio metro y pesan 2 kilos. Y ya los peces no saben dónde están, no se pueden mover, y ya se comieron todas las plantas, se comieron todo, entonces pongo más plantas y se los comen los peces y los peces se agrandan. Entonces, lo que preguntaba la compañera al principio, voy a poner el silo bolsa, ¿pongo blanco, del lado blanco o del lado negro? ¿Y dónde está mi jardín? ¿Está a la sombra? ¿Es un jardín profundo? ¿Es un estanque profundo? ¿Es un estanque playo? ¿Voy a tener peces? ¿No voy a tener peces? ¿Va a ser un estanque donde el agua va a circular o donde va a estar quieta? ¿Va a estar abajo de los árboles o no va a estar abajo? ¿Los árboles abajo de los que está ese estanque son de hoja caduca o son de hoja perenne?
porque todo está relacionado. Todo, en este caso, tiene que ver con todo, todo está relacionado y todo nos puede llegar a hacer que cualquier cosita que falle. ¿Cuántos de ustedes han comprado pecera diciendo, porque escuchaban decir, che, nada, comprar unos pececitos y tal son fáciles de criar? Y una pecera es un jardín acuático. Por eso cuando yo les dije que vayan pensando en el trabajo, no tienen que ir a cavar un pozo con una lona y armar un estanque. No, puede ser una pequeña pecera, bien equilibrada, donde no tengamos 20 pececitos. No, un pececito, 2 pececitos. Y justificar para qué. Si va a ser solamente estético, si va a ser un pececito que se va a comer las larvas de mosquito, si va a ser un pececito que se va a comer las azolia o la lenteja de agua para que se mantenga el equilibrio. ¿Qué voy a poner ahí adentro? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mi estanque, como le decía hace un rato, el agua va a circular, porque entonces tal vez resuelvo algunos problemas, pero me aparecen otros. O el agua va a estar quieta. Entonces los problemas que resolvía con uno no los voy a tener, no voy a necesitar resolverlos, pero me van a aparecer otros. ¿Estamos? En Paraná también tenemos nuestro pequeño parque acuático o jardín acuático o estanque, que es el Parque Gazano. Yo creo que en casi todas las ciudades hay o se ha intentado hacer un parque acuático, un estanque. Bien, este es el Parque Gazano, esta foto es bastante nueva. ¿Sí? Acá el cartelito dice que no se puede bañar en el agua, en el lago, pero fíjense que está relativamente limpio, hay animales, hay patos, pero el agua se la ve bastante color agua, valga la redundancia, muchos árboles en los bordes, están muy limpitos, árboles nativos o naturalizados, bueno, este no tanto, pero hay varios sauces, ceibos, o sea, es un lugar que está relativamente controlado. Vamos a centrarnos algunas definiciones y objetivos como para ya ir cerrando por lo menos esta primera clase. Lo que veníamos hablando, un estanque, un jardín acuático, tiene un montón de modalidades, como les decía, los acuarios, las cascadas, los arroyitos que pueden atravesar un jardín, todo eso juegan un papel importante. Todo donde el agua y las plantas estén relacionados y aporten ambas un elemento extra, se puede considerar un jardín acuático. Y por lo tanto hay que tratarlo como tal. Los lagos artificiales pueden estar incluidos como jardines acuáticos si la función es ornamental. Si la función es recolectar agua de lluvia, o recolectar agua para regar, o recolectar agua para criar peces solamente, y no con una función estética, no con una función de disfrutar, de esparcimiento, ¿sí? Los estanques también, los lagos artificiales, como los que veíamos, Palermo, Jardín Japonés, Parque Gazano mismo, tiene que ser considerado un jardín acuático. Y como tal, tiene que ser manejado. Porque no es, si estamos interviniendo y lo queremos para uso ornamental, tiene que tener características ornamentales y de esparcimiento, y por lo tanto, hay que manejarlo como tal. No es un lago natural, es un lago artificial. Y del momento en que se encuentra en el medio de una ciudad donde todo el equilibrio climático, edáfico y de lluvias y de precipitaciones cambió, pasa a ser un jardín, pasa a ser un estanque artificial y hay que manejarlo como tal. Pero bueno, hay jardines, por eso cuando piensen en un estanque no piensen en cosas gigantes. Miren esto, esta es una belleza. Chiquitito, 2 o 3 plantitas, fíjense que no hay una gran cantidad de plantas. Estas son las únicas plantas flotantes que tiene
Esto acá es una bombita, fíjense acá va la manguera, es una bombita que tiene forma, está abajo de una piedra, esto que se ve más acá de una piedra para que no flote, y que eso hace que le inyecta aire y que circule un poquito el agua, pero después usa macetas de barro y plantas que no son acuáticas para terminar la combinación. ¿Sí? ¿Está el agua? Sí, está el agua. ¿Hay plantas relacionadas con el agua? Sí, aquí. Entonces, logramos ese punto focal en este lugar donde ponemos un toque distinto, ponemos frescura. Fíjense que no hay peces, no hay animalitos, hay algunas poquitas plantas acuáticas y después el diseño, esta forma un poquito rara que le da, combinadas con piedras a los costados. Esto tiene un polietileno negro que lo está cubriendo todo. Es muy poco profundo, pero con eso alcanza para lograr un pequeño jardín. Eh, a ver, se puede hacer un estanque con peces y con todo en una maceta. Yo en algún momento lo hice, pero como en casa de herrero, cuchillo de palo, también en algún momento me aburrí del mantenimiento que llevaba y lo terminé desarmando. Pero se puede hacer un estanque en una maceta de 50 litros, de 80 litros, eh, que le sellamos los agujeros de abajo para que el agua justamente quede, y ahí mismo podemos ponerle en contenedores con un sustrato especial, no especial, sino que mucho musgo para que no se me vaya, ponerle plantas de ribera, plantas que sean palustres, una planta flotante y uno o dos pececitos, y se puede tranquilamente armar un estanque y vamos a tener plantas que van a estar relacionadas con algo, va a ser un lugar muy bonito, pero hay que cuidarlo. Cuando tenemos un espacio un poco más grande, podemos armar cascadas. Las cascadas aportan otra cuestión. Las cascadas aportan ruido, aportan movimiento, aportan esa bulla que hace que también nos aportan tranquilidad, nos aportan frescura. Hay que tener cuidado cuando armamos una cascada, porque el agua se va a mover, va a caer y va a salpicar. ¿Y por qué puede no ser bueno eso? Porque si no tenemos en cuenta un buen encauzado de ese agua que va cayendo, puede empezar a salpicar hacia los costados y empezar a romper las plantas o el suelo que tenemos en los bordes. Entonces, en eso sí, acá está, fíjense que está muy bien contenida por estas rocas que le han puesto acá, son varios escalones que viene cayendo, acá es uno solo, el agua sale de aquí, acá hicieron todo como una cavernita con piedras y en realidad se inyecta el agua por aquí con una bomba y cae sobre una losa, cae sobre una losa, una piedra plana, y ahí es medio como que se desparrama y va cayendo entre otras piedras, pero es todo piedra alrededor, no me estaría cayendo o salpicando sobre los sustratos que tengo en los contenedores de los bordes. Y bueno, los arroyos son corrientes de agua que pueden incluir cascadas o no, simplemente el agua fluye. Normalmente lo que se hace aquí, terminan cayendo, acá sí se puede, fíjese que se ve como una construcción cuadrada donde hay algunas plantas palustres o flotantes, y debajo de eso hay una bomba, esa bombita me inyecta el agua de vuelta y me lo vuelve a incorporar en la parte alta del arroyo. Y el arroyo vuelve, o sea, el agua recircula. Y en realidad esto va aportando ese movimiento, esa cosa linda de que el agua corre, le ponemos algunas plantitas en los costados, pero después la parte de plantas acuáticas es donde el agua termina, que es toda esta zona de acá abajo. Acá tenemos la parte donde yo decía que termina y está la bomba abajo, y al fondo se puede ver, no sé, hagan el esfuerzo, pero después véanlo, se ve una pileta ecológica, ¿sí? Todas estas plantas son las que están haciendo de filtro de esa pileta, o sea, es otro sistema distinto, no es el mismo que este. Y acá lo mismo, el agua viene corriendo, va cayendo, y generalmente lo que se hace es, al final, se termina como en un pequeño laguito, y abajo se pone una bomba que inyecta de nuevo el agua y la hace circular, ¿sí? Para no tener que estar continuamente perdiendo agua.
Bueno, esas son algunas de las cosas que podemos agregar: cascadas, arroyos, fuentes, piletas. Y después, ya lo fuimos hablando, pero para ponerlo un poco más formal, los estanques podemos clasificarlos de un montón de formas: por su tamaño, en grandes, medianos, chicos; por su ubicación, si son los jardines acuáticos, no los estanques, los jardines acuáticos, si son exteriores o interiores. Esto que nos decía Matías, de que tienen un bidón de 20 litros, un par de carpas y algunas plantas, eso es un jardín acuático interior. Por su estilo pueden ser informales, naturales, formales. Podemos tener estanques que los clasificamos por los peces que tiene: koi, o sea, jardín acuático que es un estanque tipo koi, que tiene pescados koi, carpas koi; caracius, mixtos. Pueden ser por la construcción, también por la construcción podemos clasificarlos como apisonados, de lona, de cemento, de polietileno, prefabricados. Y tenemos una amplia variedad. Fíjese, esto sería un estanque koi. Fíjense, en estos son los pescaditos que hablábamos, esas carpas. Es un estanque koi. Esto, si bien también tiene estos pescados, las carpas, podríamos incluirlo como un estanque más natural. Fíjense que, si bien acá está bien definido que es una pileta, donde está bien marcado la parte artificial, acá medio como que se buscó un poco esconder la intervención del hombre. Entonces, acá hay una malla que rodea todo el estanque, justamente para que no ingresen animales que puedan molestar a los peces. Pero fíjense que esto es mucho más, nos hace acordar mucho más a una laguna natural que esto. Y esto es un jardín de tipo zen, también lo vamos a ir viendo, un estanque tipo zen, donde el objetivo es la tranquilidad. Seguramente aquí hay una pequeña, creo que estaba acá, una pequeña caidita de agua, donde apenas aportaba algún ruido. Se le puede agregar alguna fuente hecha con cañas de bambú, para que además del ruido del agua me aporte el golpeteo del bambú. Tenemos estatuas, tenemos pocas plantas arbustivas, sino todas más bien herbáceas. Y la idea de esto es buscar la tranquilidad, la relajación, distintas cosas que podemos encontrar con los estanques. Y recordar que, salvo los elementos decorativos, adentro de un estanque todo está vivo, incluso lo que no vemos, incluso las bacterias y los microorganismos están vivos. Por lo tanto, hay que pensar muy bien en la ubicación. ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Dónde lo vamos a poner? Algo ya estuvimos viendo. Lo quiero, a ver, el estanque hay que ubicarlo donde tiene que ir y no donde nos quede cómodo. Porque ¿qué hacemos generalmente? Y lo metemos en un rincón medio olvidado, y pone un estanque ahí y ponerle plantas acuáticas. Y no, tenemos que pensar primero la proporción de los componentes. Si tengo un jardín grande, si hago un estanque chiquito, no se va a notar. Si tengo un jardín chiquito y hago un estanque grande, me va a ocupar todo de hacer una sola cosa. Si el estanque es chico, tengo que usar plantas chicas, ¿sí? No puedo poner, por ejemplo, tengo un estanque muy pequeñito, como el que veíamos hoy al principio, ese que tenía forma de poroto. No puedo poner mentas acuáticas, iris, porque son plantas con mucho volumen. Entonces, tal vez algunas poquitas, alguna ledma, alguna salvia, chiquitas, algunas flotantes muy poquitas, ¿sí? No querramos poner todo esto. Es lo mismo que nos pasa por ahí cuando armamos un cantero. Queremos poner muchas cosas. No, tal vez poquito bien ubicado es mejor. Y en este caso, no solamente que poquito bien ubicado es mejor estéticamente, sino que justamente por la vida útil de ese estanque. Y
lo que le decía, tener en cuenta dónde lo voy a ubicar, porque si lo voy a poner cerca de árboles que pierden la hoja, voy a tener el problema de las hojas en otoño. En esta época ya empieza a botar hoja, se me va a tapar de hoja. Bueno, hay que retirarlas. Además, si lo pongo en un lugar a pleno sol, tengo que tener en cuenta que ese agua se va a calentar. Y ahí vamos un poco pensando qué puede pasar con los colores de la media, de la lona que le vamos a poner al fondo. ¿Sí? Si lo voy a poner a la sombra de los árboles, va a ser fantástico, porque eso va a evitar que el agua tome mucha temperatura, pero después en invierno se me va a enfriar mucho. Si tengo ese problema de que se puede llegar a enfriar mucho el agua en invierno porque está un poco a la sombra, tal vez me convenga darle profundidad. Cuanto más volumen de agua tengo, más lento va a ser el cambio de temperatura. Recuerden ustedes por química que el agua tiene una gran inercia térmica. Eso significa que para cambiar de temperatura necesita absorber mucha energía o ceder mucha energía. Para subir su temperatura necesita absorber mucho calor. Para bajar de temperatura necesita ceder mucho calor. Entonces, cuanto mayor volumen tengo, más estable va a ser la temperatura. Y más si voy a tener peces adentro. Entonces, si yo pienso en peces adentro de un estanque, adentro de un estanque que está al aire libre, y no tenemos que pensar en un estanque que tenga menos de 1 metro de profundidad, y más si está a la sombra. Y cuando elijo plantas, también elegir plantas que se adapten a la zona. No puedo poner, si estoy en el norte de la Argentina, qué sé yo, Santiago del Estero, Chaco, poner un estanque usando una gran cantidad de calas. Recuerden que la cala tiene un problema de que no soporta las altas temperaturas. Y los que tengan cala en su casa, salvo que esté a la sombra en este momento, en un lugar muy encharcado, muy barroso, prácticamente les desaparecen en verano las calas y empiezan a retoñar en esta época. Entonces, esas cosas también tenerlas en cuenta. Si voy a estar muy al sur, las temperaturas van a ser muy bajas, bueno, ¿qué plantas puedo utilizar? Los elementos decorativos, lo que hablábamos hoy, tener en cuenta, que ya lo vamos a ir viendo, qué elementos utilizar, qué piedras utilizar, sobre todo las rocas que son las que van sumergidas y las arenas, qué roca, qué arena podemos utilizar de acuerdo a lo que quiero lograr. ¿Cuándo vamos a usar un estanque, un jardín acuático? Cuando queremos darle, o sea, no cualquier jardín se adapta a un jardín acuático, a un estanque. Y no tenemos que pensar en un jardín acuático por capricho. Quiero tener un jardín acuático. No, hay que ver si realmente nuestro jardín va a soportar, no solamente ecológicamente, sino estéticamente, un jardín acuático. Si le vamos a dar el cuidado en ese jardín, en ese patio donde voy a instalar el jardín, hay chicos chiquitos, porque eso es un peligro. Entonces voy a tener que generar todo un sistema de seguridad que tal vez no me permita lucir el jardín. Si el jardín es chiquito y quiero poner un estanque y encima tengo mascotas y va a terminar el perro metido adentro de la lagunita y rompiéndome todas las plantas, rompiéndome todo el diseño que armé. Entonces, hay que ver qué queremos. Tal vez podemos lograr lo mismo con un jardín no acuático, un jardín normal, y no empeñarnos en poner plantas acuáticas en un lugar donde no vamos a poder sacarle todo el provecho que podríamos sacarle. Y, bueno, el lugar de construcción ya lo estuvimos charlando. Tener en cuenta el tema de cómo va a correr el agua de lluvia, si se nos va a inundar cuando llueva, cómo vamos a eliminar los excesos de agua, cómo lo vamos a proteger, qué tipo de agua le vamos a incorporar, con qué agua vamos a mantener el equilibrio de ese jardín. Ustedes piensen que
Con un verano como tuvimos este año, un jardín, cualquier superficie, cualquier espejo de agua estaba perdiendo alrededor de 7 milímetros de agua por día. O sea, en 3 días perdía 1,5 cm, casi un dedo de agua. En 3 días, en 30, pierde 15 centímetros. Así. ¿Cómo vamos a recuperar ese agua? ¿De dónde Pues no estaba lloviendo. Entonces, ¿le vamos a agregar agua de red? ¿Le vamos a agregar agua de lluvia? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque con eso vamos a tener que lidiar para lograr el equilibrio. Que algunas veces vamos a tener que ir chequeando nuestro agua, ¿sí? Ir chequeándola, ir haciéndole algunos test para saber cómo está nuestro pH, cómo está la alcalinidad, cómo está la conductividad, casi más que como hacemos con una pileta de natación. ¿Sí? Tener que usar un equipo de filtrado, ese agua que recircula, ¿la paso por filtro o así como la tomo, la vuelvo a inyectar? Las tomas de agua de las bombas van a tener que, si tengo peces, van a tener que tener protección, van a tener que estar muy, muy escondidas para que algún pez no quede atrapado o lastimado. Si voy a poner cascada, ese agua que salpica me aumenta la cantidad de agua que se me va del estanque. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando lo diseño y en el lugar que lo ubico. Y recordemos siempre que la mejor agua es el agua de lluvia, la sigue el agua de pozo profundo, la sigue el agua de arroyo, de río, de una laguna natural, de pozo profundo o de red. ¿Por qué digo de pozo profundo? Porque realmente de pozo profundo sale con muchos sales, pero natural. Las sales se pueden controlar, pero por ahí la del agua de red viene con cloro, y aquí sí vamos a tener que tener mucho cuidado porque tenemos muchos microorganismos y muchos animales ahí adentro del agua que pueden llegar a ser perjudicados por ese cloro que ingresa con el agua que le estoy agregando. Por eso los chequeos periódicos, rutinarios, en un estanque, si queremos mantenerlo bien y lindo, son imprescindibles. ¿Qué es lo que le digo acá? Acá habla de chequeos cada 4 a 8 semanas, o sea, cada mes, mes y medio, cada 2 meses, ¿no? Y de pH, y acá agrega nitratos, porque la cantidad de nitratos, si aumenta la cantidad de nitratos, me va a aumentar la cantidad de algas que voy a tener en el agua, y el alga, recuerden que por un lado me va a enturbiar el agua, me lo va a bloquear y me va a empezar a ir en detrimento de todo lo que tengo vivo bajo el agua. Hay tests, hay ya kits que vienen para hacer estos test rápidos y que me permiten tener bastante confiable los resultados y poder actuar sobre los problemas que me van apareciendo.